Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Doctor Frisbee, ¿cómo está? Buenas noches. Ahora sí me agarraron bebiendo agua. Lo agarramos tomando agüita. Muy bien. Oiga, Doc, muy bien. Pues hoy es tema para hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia y todavía hay mucha estigmatización, lo que le comentaba a la audiencia, que todavía hay mucha estigmatización sobre el VIH. Ya hay mucha más información que cuando viene el boom del VIH, pero todavía no se logra entender la diferencia entre VIH-Sida, qué ocasiona el VIH, cuáles son las consecuencias, cómo detectarlo y todo eso. Entonces, pues nos ayuda abriendo el panorama un poquito con esto, Doc. Sí, mira, el VIH es el nuevo nombre que recibe un virus que originalmente se empezó a describir, se empezó a encontrar en los años 80, principios de los años 80, primordialmente en población homosexual, hombres teniendo sexo con hombres, que sigue siendo el grupo predominante de transmisión de VIH-Sida. En esa época se llamaba el virus HTLV3. Incluso uno de los doctores que primero describió la estructura y la secuencia del virus fue un doctor mexicano, al mismo tiempo que lo hizo el doctor Galo en Francia, el doctor Stanislao Stanislavski, que trabajaba en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, un patólogo extraordinario. Él hizo el descubrimiento de manera simultánea, como lo hicieron allá. Nunca recibió el reconocimiento, pero sí un médico mexicano estuvo muy involucrado en la descripción del virus original. Y por esos años, bueno, pues no se sabía ni siquiera cómo se transmitía, cómo se replicaba, cuáles eran los riesgos. Y ahora ya hemos sabido que es el virus de la inmunodeficiencia humana, y ese se transmite primordialmente por actividad sexual, por fluidos corporales relacionados con la actividad sexual, principalmente, primordialmente con hombres teniendo sexo con hombres y hombres que son bisexuales también, que infectan a mujeres. Se transmite también a través de vía intravenosa, la utilización de jeringas, intercambiar jeringas, a través de instrumentos contaminados, y también se transmite de manera, la transmisión vertical que se puede llegar a presentar. La transmisión vertical no es otra cosa más que la transmisión de la mamá hacia el producto de la concepción, hacia las bebés y los bebés. Entonces, esas son las principales formas en las que se contagia. Ahora, el principal avance que tenemos en este momento es que ya hay terapia antirretroviral. Y hay terapia antirretroviral, eso significa que vamos a bloquear la posibilidad del virus para replicarse, y eso se puede utilizar como tratamiento para pacientes que están identificados, que son positivos para tener el virus. Y eso hace que la carga viral que tengan esos pacientes, es decir, la cantidad de virus que tienen en el cuerpo, llega a ser clasificada como indetectable. Cuando la carga viral de los pacientes con VIH es indetectable, es no transmisible, es decir, esa persona ya puede vivir una vida prácticamente normal porque no va a transmitir el virus, ya puede tener actividad sexual. Se recomienda desde luego que utilice métodos de barrera como preservativos y todo esto, pero si no los usara, prácticamente es no transmisible hacia otras personas. Entonces, esa es la parte en la que el virus, cómo se transmite. Hay otra manera que ahora se llama PrEP, que son las iniciales para, es el tratamiento preventivo. Las personas que tienen prácticas sexuales de riesgo, que son múltiples parejas sexuales, parejas ocasionales, sin un método de protección, sin un método de barrera, pueden tomar este medicamento antirretroviral para prevenir que se puedan infectar al momento de estar teniendo prácticas de alto riesgo. Entonces, ahí estamos hablando de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, cuando un paciente que tiene virus de la inmunodeficiencia humana no recibe tratamiento o no es diagnosticado, porque hay muchos pacientes que no están siendo diagnosticados, y el virus de la inmunodeficiencia humana hace lo que sabe hacer, que es justamente causar una inmunodeficiencia, es decir, una disminución de la capacidad del sistema inmunológico en esa persona. Entonces empezamos a ver enfermedades oportunistas. Cuando el sistema inmunológico baja la guardia, empiezan a haber enfermedades oportunistas. Cuando estas enfermedades oportunistas se presentan, que puede ser desde enfermedades por hongos hasta cánceres, cuando se presenta algún tipo
de infección, de enfermedad o cáncer a causa de que disminuyó el sistema inmunológico, eso se llama SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, el paciente ya tiene una enfermedad que fue causada por una disminución de la capacidad del sistema inmunológico para defender a esa persona. Esa persona puede estar infectada por el resto de su vida porque ya desde hace algunos años las personas infectadas por VIH no necesariamente se van a enfermar y no tienen por qué morir de ello. Es decir, ya no es una enfermedad mortal. Entonces, esas personas que están infectadas de VIH ya no necesariamente van a tener alguna enfermedad que es conocida como un síndrome, es decir, un grupo de signos y síntomas causados por esta disminución del sistema inmunológico, y entonces esos pacientes ya no van a presentar esas enfermedades, entonces ya nunca van a tener SIDA, pero sí van a ser HIV positivos, y es lo que se llama seropositivos. ¿Qué es cero? Cero no es del número cero. Cero es de sérico, que es una palabra que se utiliza para definir al plasma. El plasma es el serum en inglés. Entonces, los pacientes que tienen en el plasma positiva la prueba para VIH son cero o serum positivos. Es decir, nosotros encontramos el virus en el plasma y es por eso que lo calificamos como seropositivos. Pero no es cero de número, es cero de serum, plasma. Doc, aquí empiezan estas preguntas sobre los contagios, porque yo digo, estamos en pleno siglo XXI, ya hay muchísimas información y a estas alturas ya deberíamos de entender cómo lo que usted acaba de explicar, el contagio entre personas, o sea, cómo se contagia una persona de VIH. Pero de hecho, no voy a poner el video porque se me hace bastante fuerte, pero todavía se da, incluso entre jóvenes, que si alguien dice, tienes VIH, lo ven como si tuviera una enfermedad ultracontagiosa que literal si lo tocas ya te contagiaste de VIH. Entonces, esa estigmatización, pues la platicábamos hace un minuto, incluso se vio también con los que tenían viruela del mono, se llegaron a ver casos, ¿no? Como dijeron, no, es que como es entre población homosexual, es que ustedes, ¿no? Como que lo siguen viendo como un tema de bichos raros. Entonces, desde la perspectiva de salud pública, insistirlo un poquito. ¿Qué personas o cómo se contagia el VIH? Yo sé que ya lo dijo, pero parecería repetitivo y sobre todo para dejarlo claro para las generaciones que no lo han logrado entender. Si una persona tiene un familiar o un amigo que tiene VIH y comparten una cuchara de una sopa o se besaron o se agarraron las manos, ¿eso pudiera contagiarlos? No, no, incluso fíjense que el VIH no es fácil infectarte de VIH. Es complicado. Necesitas tener no una relación sexual, o sea, la posibilidad que te vuelva con una relación sexual sin protección, con una persona seropositiva, con una carga viral importante, no es tan fácil. Es más fácil infectarte, por ejemplo, de hepatitis C, que es una enfermedad también de transmisión sexual y también se transmite a través de jeringas. Es mucho más contagiosa la hepatitis C que el VIH. ¿Cuál es el problema? El problema es que cualquier enfermedad que implique o que esté relacionada con la actividad sexual, eso va a tener estigmas de tipo social, de tipo religioso, de tipo moralino, mojigato, persinados, mochilones. Entonces, ese es el verdadero problema. Pero el VIH es una enfermedad infecciosa como cualquier otra, como el herpes, como la hepatitis C, como la gonorrea, como la sífilis. Por ejemplo, aquí en Colorado tenemos unos brotes de sífilis impresionantes porque pues, la gente no utiliza protección y en fin, y si tienen síntomas no se los dicen a la persona con la que están teniendo actividad sexual. Entonces, independientemente de la preferencia sexual de las personas, es algo que, bueno, se presenta pues en grupos poblacionales bien definidos, como tú lo mencionabas, que es el grupo que se llama hombres teniendo sexo con hombres. Ese es el grupo primordial en el que se presenta, ¿no? Entonces,
Y hay que decirlo con claridad, e incluso la comunidad gay, la comunidad homosexual, la comunidad bisexual, están de acuerdo, o sea, se sienten cómodos con que se dé a conocer, pues para que la gente en la comunidad tenga mayor información. Desde luego hay por ahí uno que otras personas que son reaccionarias y todo esto. Yo recuerdo en el año 2006, yo llevé a México una prueba al hospital, lo empezamos a hacer una prueba que se llamaba OraQuick. Era una prueba que se hacía en la boca, de una como paletita así de que se ponía en la lengua. Los pacientes la chupaban y era una prueba así rápida como la que estabas pasando, pero no era en sangre, era en saliva. Y es bastante sensible, tenía alta especificidad y alta sensibilidad. Todavía se hace esa prueba. OraQuick se llama, y yo lo llevé al Hospital Materno Infantil de León. Me costó trabajo, imagínense, en Mochilandia, en Guanajuato. Me costó trabajo llevar esa prueba, pero a mí me preocupaba mucho que muchas mujeres, porque nosotros empezamos a hacerle por protocolo pruebas de VIH a las mujeres que llegaban a tener un bebé al hospital, un hospital público. Y había muchas mujeres que eran positivas para VIH y no lo sabían. Lo que pasa es que algunas de esas mujeres, sus parejas eran personas que vivían aquí en Estados Unidos, iban en alguna temporada, las embarazaban y se regresaban. Y muchos de esos hombres tienen otras familias acá u otras parejas sexuales. Entonces iban y las infectaban y las mujeres no sabían. Entonces yo empecé a hacer una campaña allí en el hospital para diagnosticar a población de alto riesgo. ¿Quiénes son población de alto riesgo? Pues las esposas de los migrantes. ¿Por qué? Pues porque los migrantes acá no viven en el celibato de la abstinencia y sentados en una marqueta de hielo. O sea, no, ellos tienen una vida sexual por acá y es más, hay un porcentaje alrededor del 15% de población migrante que cuando vienen acá a Estados Unidos tienen actividad sexual homosexual y luego regresan con sus familias a México y entonces contagian a las esposas. Entonces, es muy importante, muy, muy importante que identifiquemos grupos de riesgo, que identifiquemos a los pacientes con diagnóstico temprano haciendo pruebas para que podamos iniciar el tratamiento ya que está la infección o incluso iniciar el tratamiento preventivo. Y entonces, bueno, pues pedirle a la Secretaría de Salud que empiece a haber acceso real a los medicamentos para que realmente las personas que son VIH positivo nunca pasen a ser pacientes con SIDA. Ahora, ¿qué pasa con los bebés, las mujeres embarazadas? Si una mujer que tiene VIH se embaraza, ¿el bebé nace con VIH? Hay tasas de transmisión, transmisión vertical, pero el tratamiento antirretroviral ya también disminuye de manera muy importante eh, la posibilidad de que la mamá infecte a su bebé. Entonces es muy importante que tengan acceso al tratamiento antirretroviral. Por eso es que es muy importante que haya acceso a los medicamentos. Ahora, voy a empezar con algunas preguntas porque este tema, por ejemplo, aquí tenemos una maestra Mm. que quiere comunicárselo a sus estudiantes de bachillerato, ¿no? Y dice, Rebeca, ¿es cierto que se puede transmitir por práctica de sexo oral? Pregunto porque mis alumnos no saben esa información. Claro, claro que se puede transmitir. Claro que se puede transmitir. No es la vía más frecuente, pero sí, claro que se puede transmitir. Claro que se puede transmitir sexo oral, tanto sexo oral entre hombres con hombres o mujeres con hombres. Sí, claro, la vía de transmisión sexual incluye los fluidos corporales. Entonces, cuando hay fluidos corporales que tienen una carga viral importante en un paciente que no ha sido tratado, probablemente no ha sido diagnosticado, por lo tanto, no ha sido tratado ni profilácticamente, es decir, ni para prevención, ni tratamiento para disminuir la carga viral, claro que se puede infectar por sexo oral, con muchísimo, claro que es exactamente lo mismo. Por aquí perdí la pregunta, pero hablaba sobre cómo darse cuenta que tiene uno VIH. O sea, si hay algún tipo de sintomatología o alguna alerta que diga esto puede ser VIH. VIH le puede dar a cualquier persona que tiene actividad sexual. Y acuérdense que ya lo hemos platicado aquí, que hay dos tipos de personas, las que tienen actividad sexual y las que vuelan. Si ustedes conocen una que vuela, me la presentan. Ahí nomás. Ahora, acá nos hacen otra pregunta, que si existe una relación entre el SIDA y la viruela del mono. No, son dos enfermedades diferentes. Es una enfermedad, es como
si me preguntaran si hay alguna relación entre, no sé, entre la Escherichia coli y cualquier otra bacteria que causa infección de vías urinarias, pues no, son dos causas de vías urinarias, y no, son dos infecciones completamente diferentes, el VIH, y la viruela del mono. Aquí nos preguntaban sobre la vacuna, que cómo va el tema de la vacuna y si la vacuna ya está disponible. La vacuna para VIH, no, porque fíjense que el problema más grande que hay con la vacuna del VIH es que hay una coexistencia de diferentes variantes en una sola persona. Se han identificado pacientes que tienen hasta 130 diferentes variantes. Wow. Entonces, sí, imagínense que yo los contagiara de SARS-CoV-2, de COVID-19, pero no con Omicron, sino tuviera Omicron y otras 72 variantes. Entonces es un poco complicado generar esto. Entonces, son algunos retos que se han encontrado con la población de VIH, aunque avanzó mucho la investigación ahora con el COVID-19, porque incluso se utilizó el molde de investigación, el modelo de investigación que se había estado haciendo para las vacunas ARN para VIH y malaria, se utilizó para COVID-19. Ahí estaba la información Ujú. sobre sobre el tema de la vacuna. Acá nos pregunta Arlequín que si se puede generar un nuevo virus por la combinación de material genético del virus del VIH con el virus del mono. Miren, eso siempre existe. Ese riesgo de que los virus puedan intercambiar información y puedan generar, ese riesgo siempre existe. Es bastante improbable y bastante infrecuente, pero sí la respuesta. Recuerden que en medicina siempre, nunca, todo o nada no existe. Entonces es bastante improbable, pero sí puede existir un riesgo de un virus que tenga componentes de dos diferentes virus. Claro que existe. Ahí está para Arlequín. Y aquí ya nos empezaron a tocar otros temas de salud que no tienen que ver con VIH, ya no encontré más preguntas. Por ahí Ah, veo, no, ya vi. por ahí vi un comentario, que había desabasto de medicamentos en algunos hospitales de México. Entonces Ah, sí. sería importante que, si hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el VIH-Sida, por ejemplo, hubiera sido importante que se presentaran ese tipo de preguntas o se presentara ese tipo de información, cómo está el abasto de medicamentos y cómo está la distribución de los medicamentos, porque no es lo mismo tener los medicamentos en alacenas, digo, en almacenes, que tenerlos en las farmacias de los hospitales, ¿no? Ese es un tema. Yo le iba a comentar ahorita, tengo en el 11 trabajamos una investigación Ujú. justamente sobre el VIH y yo tengo un amigo muy querido y muy cercano que tiene VIH, que se lo diagnosticaron hace un par de años. Y yo le pregunté qué onda con los medicamentos, porque él obviamente recurre a tratamiento público. Ujú. Él a mí me dijo, y esto es en el estado de Puebla, yo creo que variará por cada estado y eso es lo que habrá que informar. Él me dijo que en el estado de Puebla nunca le ha faltado un solo medicamento. O sea, que jamás le ha faltado, al menos en el estado de Puebla, nunca le ha faltado una sola pastilla, un solo medicamento, nunca le ha faltado. Entonces, habrá que, justamente como dice Ambrosio, habrá que hacer esta pregunta, particularmente del VIH, yo creo que también hubiera sido positivísimo que lo dieran el día de hoy, pero habrá que hacer esta pregunta justo porque no son medicamentos, no es un tratamiento barato, No, es carísimo. es, 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 este, es bastante caro. ¿Tiene usted Bastante. un estimado del costo del medicamento, Híjole, del mira, aquí en tratamiento? Estados Unidos, bueno, es que aquí en Estados Unidos los medicamentos son carísimos, pero por ejemplo, el PrEP, que es el tratamiento preventivo para pacientes con VIH, para que no se infecten las personas con VIH, sí, es más o menos como $3,000 al mes. O sea, Sí, estamos es hablando muy de caro. 60,000 pesos mensuales. Mi Es amigo más, me había, es más o menos el costo del tratamiento del triple antirretroviral para los pacientes que ya son seropositivos. Eh, es bastante es caro. bastante caro. Mi Pero amigo, mira, le sale más sí. barato. De ahí de ahí me voy a brincar a una solicitud de una de otras personas que nos ven por acá, que pedían que habláramos del síndrome de Kaposi. En realidad es el sarcoma de Kaposi. Ujú. El sarcoma de Kaposi es un cáncer oportunista. La palabra sarcoma
viene de la etimología sarco. Por ejemplo, sarco significa piel, carne, tejidos, o sea, todo lo que está formado por la carnita del cuerpo se llama sarco. Y oma es células, es cuerpo, eso es forma. Por eso las cajas donde, ¿cómo se llamaban las cajas donde metían a El los, sarcófago. a los egipcios que se tragaban la carne de los egipcios? Se llamaban sarcófagos. Por eso se llamaban. Un sarcoma es un cáncer del tejido, del tejido sólido que se presenta, y es un cáncer oportunista que se presenta en los vasos sanguíneos. Entonces, es por eso que se presentan manchas como de vino de Oporto, como las manchas congénitas que se presentan, manchas de vino de Oporto, son manchas en la piel y es un cáncer que afecta a los vasos sanguíneos, y ese es un cáncer oportunista que se presenta en pacientes que tienen VIH positivo, y entonces ya cuando tienen sarcoma de Kaposi ya tienen SIDA. Ya se clasifican como pacientes con SIDA. Y eso lo pueden ver, eso salió en la película de Tom Hanks de Filadelfia, que se acuerdan que él se levanta la camisa y se le ven unas lesiones rojas en la piel. Ujú. Él tenía sarcoma de Kaposi, el personaje que él representa, que es la pareja de este actor español, no me acuerdo, que estuvo casado con Melanie Griffith, Banderas. Antonio Banderas. Ellos salen de pareja y entonces Tom Hanks tiene sarcoma de Kaposi, ya tiene SIDA, y él fue infectado por VIH y finalmente de eso muere, ¿no? Pero Okay. ese es el sarcoma de Kaposi. Ahí para también tener esta información. Aquí nos pregunta Julianita que si el uso de los retrovirales daña los riñones. Hay medicamentos, los antirretrovirales son medicamentos. Miren, los antivirales en realidad, cuando les preguntan si tienen buena función renal a los pacientes, cuando se les va a prescribir algún medicamento antiviral, cuando nosotros prescribimos eso, más que dañar los riñones, los medicamentos necesitan tener algo que se llama vida media o aclararse en la sangre. ¿Eso qué significa? Que cuando el medicamento está activado tiene que eliminarse a través del riñón, que es una de las vías principales para la eliminación de los medicamentos, al igual que lo es el hígado con todas las enzimas que tiene. El paciente necesita tener una buena función renal para ir sacando el medicamento que ya fue utilizado y que se pueda mantener el nivel efectivo de ese medicamento, que se llama el nivel terapéutico del medicamento que se le está dando al paciente. Entonces, necesitamos que el paciente tenga buena función renal para mantener el efecto terapéutico óptimo, más que dañar a los riñones. Por ejemplo, si yo le voy a prescribir el medicamento que se llama Paxlovid, que es para los pacientes que tienen COVID-19, yo necesito que tenga una buena filtración glomerular, que es la manera indirecta en la que nosotros medimos la función renal. La filtración glomerular no es otra cosa que la cantidad de sangre que pasa a través de los riñones por minuto y se mide en mililitros. Idealmente, cuando nosotros nacemos, tenemos entre 130 135 mililitros por minuto en nuestros riñones. Conforme nos vamos haciendo menos jóvenes, vamos acumulando juventud, los riñones dejan de tener tan buena función, pero nunca queremos que los riñones tengan menos de 60 mililitros por minuto, porque entonces el paciente ya está en algo que se llama enfermedad renal crónica. Cuando el paciente pasa la frontera de los 20 mililitros por minuto, es un paciente que tiene que ir a diálisis. Ahí está, información también. Esa creo que es muy buena para todos, porque eso pasa con todos los medicamentos, por ejemplo, o con algunos. Hay algunos medicamentos que son, mira, hay algunos medicamentos que son preponderantemente eliminados a través de enzimas hepáticas, se eliminan a través de la orina ya con formas inactivadas, y hay otros medicamentos que, por ejemplo, cuando los tomamos son conocidos como prodrogas, es decir, no son activos, llegan al hígado, se activan, hacen su efecto terapéutico y tienen que ser eliminados a través del riñón. Entonces, así es más o menos como actúan la mayor parte de los medicamentos. Hay un sistema que se llama sistema de citocromo P450, que es el sistema en el hígado que tiene el mayor trabajo para metabolizar, para transformar y para activar los medicamentos para que los pacientes tengan el efecto que estamos deseando.
y ya que hacen su efecto, se eliminan a través del riñón. Ok. Acá nos pregunta Marta, si se tuvo contacto con una persona con VIH y salió negativa la prueba de la otra persona, ¿cuánto tiempo debe monitorizar la otra persona para decir que no fue contagiada? Hay algo que se llama fase de ventana, que pasa más o menos algo similar ahora con lo que pasó con SARS-CoV-2 y COVID-19. Por eso es algo positivo que la gente se fije qué es lo que sucedió con COVID-19, con SARS-CoV-2, porque la conducta de los virus, de este tipo de virus encapsulados, es muy similar. Entonces, hay algo que se llama fase ventana. Recuerden que ya hablamos aquí una vez de cuál es la prueba ideal. ¿Se acuerdan que había que hacerla en determinados días? En fin, y ya que habían pasado cierto número de días que el paciente se había infectado, a veces la prueba más efectiva es en excremento, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque esa perdura durante más tiempo. Es por eso que, por ejemplo, se estaban reportando hace algunos meses que las concentraciones de SARS-CoV-2 en el sistema de drenaje de ciudades como Nueva York era altísimo, porque eso significaba que había un incremento de casos importantes en la ciudad. Entonces, por ejemplo, puede haber momentos en los cuales la mejor prueba que hay es la prueba que se hace ¿se acuerdan que al principio hubo en China que les empezaron a poner unos hisopos rectales para hacer pruebas y tal? Era porque, bueno, ya había pasado cierto tiempo. Entonces, depende qué prueba y después de cuánto tiempo de que la persona se expuso, esa es la prueba ideal que se debe de hacer. Tenemos la prueba de antígenos, tenemos la PCR, tenemos la prueba, tenemos otras pruebas que se hacen a través de una técnica que se llama ELISA. En fin, depende de en qué momento y nosotros sabemos en qué fluido corporal o en qué compartimento del cuerpo podemos encontrar esa prueba positiva. Contestando la pregunta, lo que tiene que hacer es, bueno, pues la próxima vez que tenga actividad sexual con una pareja ocasional, que no sea una pareja que usted conoce, que ya se hicieron incluso pruebas o saben su estado de salud, la una de la otra o el uno del otro, entonces, pues bueno, utilicen métodos de protección y háganse una prueba, no sé, a las 8 semanas, a las 12 semanas, y si la prueba es negativa, incluso háganse una prueba a los 3 meses, pues ya pueden asumir que no fueron, probablemente fueron infectados, pero no desarrollaron la enfermedad. Su sistema inmunológico fue capaz, porque les digo, no es fácil contagiarse de VIH. No tengo ahorita las cifras en la mente, pero alguna vez platiqué de esto, pero la posibilidad de que ustedes se infecten por VIH con una sola pareja, con una sola relación, como lo están poniendo aquí en la pantalla, pues de una en 650 más o menos. Esa es la posibilidad de que se infecten. La posibilidad de que se infecten de hepatitis C con una sola relación, una sola vez, con una persona que tiene hepatitis C que no tiene tratamiento, es más o menos de una en 3. Ok, ahí está esta información. Me voy con unas preguntas random que se aventaron por acá. Nos dice Laila que si nos da tiempo, si pudiéramos hablar sobre avances en tratamiento para el Alzheimer. Hay muchísimos avances ahorita para el tratamiento de Alzheimer y la razón es porque estamos empezando a identificar causas. Ok, Recuerden que esto ya se los he dicho aquí, la parte más difícil de la medicina es el diagnóstico. Una vez que ustedes tienen un diagnóstico de certeza, hasta le preguntan al doctor Google el tratamiento. Entonces, los trabajos de investigación han ido descubriendo cuáles podrían ser algunas causas de lo que antes se llamaba demencia senil, que ahora ya le ponemos el nombre de enfermedad de Alzheimer. Si ustedes van y ven un médico que les hable de demencia senil y les diga que la demencia senil es diferente del Alzheimer, búsquense otro médico. Entonces, porque ya no se clasifica así el deterioro de la capacidad cognitiva y de memoria de las personas. Entonces, hay muchos avances, pero están todos en investigación. Aún no hay productos nuevos en el mercado, pero sí hay muchos trabajos de investigación y muchos de ellos tienen que ver con medicina genética. ok. Aquí nos preguntan que si podemos tocar un poco sobre los retos de la salud en México para el lupus. Muy bien. El lupus es una palabra que significa lobo. Y la enfermedad se llama lupus porque los pacientes llegan a tener
unas manchas en la cara que son como manchas en alas de mariposa y el rostro les parece, tiene la apariencia como de lobo, por eso se llama lupus. El lupus pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades por anticuerpos antinucleares. ¿Esto qué significa? Que nuestro organismo reconoce algunas partes de nuestras células como anormales y las ataca y las destruye. El lupus es la enfermedad más frecuente de anticuerpos antinucleares y dentro de ese grupo tenemos otras enfermedades como la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, el síndrome de Goodpasture, en fin, una serie de enfermedades, la enfermedad mixta del tejido conectivo, los antifosfolípidos, la enfermedad por antifosfolípidos que está relacionada con mujeres que tienen infertilidad, en fin, son un grupo de enfermedades, la artritis reumatoide es otra enfermedad de anticuerpos antinucleares, incluso se hace una prueba que se llama anticuerpos antinucleares con diferencial, es decir, nosotros detectamos si la persona tiene anticuerpos antinucleares y después de ahí nosotros ya vemos qué tipo de anticuerpo antinuclear tiene el paciente, entonces ya sabemos qué tipo de enfermedad de anticuerpos antinucleares tiene esa persona. Y dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, es el tratamiento que le damos. Tenemos pocas opciones, pero es el tipo de tratamiento que se da. Es poco frecuente que las personas tengan una enfermedad pura, es decir, que solamente tuvieran lupus. A veces tienen lupus, pero también tienen algunos componentes de alguna de las otras enfermedades. El lupus es predominantemente 7-1, es decir, por cada 7 mujeres que les da lupus, le da a un hombre. Es una enfermedad que va atacando los tejidos de los pacientes. Hay condiciones que aceleran la velocidad de la enfermedad. Una de ellas es la falta de tratamiento y la otra es el embarazo. Y el deterioro principal de las pacientes y los pacientes que tienen lupus es a nivel renal y a nivel vascular, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces los pacientes empiezan a tener un deterioro en cuanto a la cantidad de sangre y en cuanto a la capacidad de los órganos y el riñón se deteriora de manera muy importante. No es poco frecuente que pacientes con lupus desarrollen insuficiencia renal. Y a las mujeres que tienen lupus se les recomienda que procuren tener pues no más de un hijo o no tener hijos porque el embarazo incrementa de manera muy importante la respuesta autoinmune de los pacientes. Es un tema muy largo, es muy interesante. Podríamos platicar muchísimo más de lupus y de las enfermedades de anticuerpos antinucleares, opciones de tratamiento. ¿Quién es el médico ideal que debe ver a los pacientes con lupus para que ustedes vayan y lo busquen? Es un médico internista, una médico internista o un médico reumatólogo. Los pacientes, los médicos, las doctoras que tienen especialidad en reumatología, es la especialidad que estudia las enfermedades autoinmunes y es la subespecialidad indicada para tratar pacientes que tengan enfermedades por anticuerpos antinucleares. Seguimos con las preguntas random y nos quedan 2. Dice Luis que su nieta de 5 años se infectó del virus de mano, pies y boca, que sí es normal que se le caigan las uñas de las manos y de los pies. No es tan frecuente que se caigan las uñas de las manos y los pies. Yo le recomendaría que fuera y la revisara para ver que no fuera otra enfermedad, que no fuera una enfermedad por hongos o que no fuera a tener incluso una enfermedad autoinmune también que se llama psoriasis. ¿Ok? Y Claudia nos dice que para qué sirve la vacuna para los shingles y que a qué edad se recomienda. Si no estoy mal, es Shingrix. Shingles es el nombre en inglés, Uh-huh, el nombre en español es herpes varicela zoster. uh-huh. Es un virus de la familia del herpes y que en las personas jóvenes la primera infección que se presenta se llama varicela. Esa es la primera. El virus de la varicela no se va del cuerpo, ahí se queda. Y se queda en algunos ganglios, en algunos ganglios linfáticos se queda. Y cuando una persona tiene una disminución de la respuesta inmune, entonces salen hacia la piel y, perdón, están en las vainas nerviosas. Viven en las vainas nerviosas la varicela. Entonces, cuando esos pacientes tienen una disminución del sistema inmune, aunque sea muy pequeña, una diarrea, un desvelo, una borrachera, un cuadro de estrés por un examen, un trabajo, o porque se casaron, o porque se divorciaron, o porque hicieron las dos cosas al mismo tiempo, o por lo que sea, tienen alguna disminución del sistema inmunológico,
el virus de varicela que vive en ustedes ya, porque se infectaron previamente, sale y se presenta a nivel de... ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad por zóster? El riesgo está en que causa una neuritis, es decir, una inflamación de los nervios muy importantes, que hay pacientes a los que les dura años y hay pacientes a los que no se les quita. Es decir, si les sale sobre un nervio y sale como si salieran burbujitas del agua, entonces salen en la piel siguiendo la trayectoria de los nervios. Es frecuente que salgan en los nervios intercostales. En cada costilla hay uno como canal en la parte inferior de cada costilla, y ahí van 2 venas, una arteria y un nervio. Entonces, a veces esos nervios intercostales le gustan mucho al virus zóster, a veces salen en la espalda. Uno de los cuadros más peligrosos es que tengan zóster meningeo o en el cerebro, y en la otra es que puedan tener en la rama oftálmica del nervio trigémino, que puede dañar el ojo y pueden perder la visión. Entonces, hay una vacuna que lo que hace, como lo pregunta Claudia, hay una vacuna que lo que hace es que previene que a esa persona pueda tener un brote de shingles o de zóster. Hay partes en Sudamérica que le llaman culebrilla. Y esa enfermedad, se pueden prevenir los brotes, se pueden prevenir las recurrencias de esa enfermedad en la persona que ya estuvo infectada, se pueden prevenir con la vacuna. Es una vacuna que se tiene que dar en 3 dosis, se tiene que dar en 2 dosis, perdón, se da una vacuna hoy y se da una vacuna en 3 meses. Y eso les genera una protección muy importante y les disminuye los riesgos para que presenten esa enfermedad. Aquí, sobre herpes, a que estábamos hablando del tema, nos pregunta Ezequiel que si te puede dar más de una vez el herpes zóster. Te puede dar 50 veces. Incluso hay pacientes que tienen inmunosupresión, por ejemplo, porque tienen VIH o porque están en quimioterapia o porque tienen alguna otra enfermedad, y ¡pum!, les brota la erupción por zóster, y hay mucha gente que no lo diagnostica, ¿eh? Es una enfermedad que está subdiagnosticada. Si quieres que el productor le googlee unas imágenes y que se las ponga aquí para que la gente se familiarice con esas imágenes y la sensación, cómo se presentan los cuadros clínicos en los pacientes. Los pacientes empiezan a tener como comezón en una zona, luego sienten como que les quema y luego ven que les aparecen unas lesiones que son como en placas rojas con vesículas, exactamente así como se están viendo en la fotografía. Si ven la primera fotografía de ese señor que está de espaldas, él tiene un herpes zóster de los nervios intercostales. La señora que está al lado, que tiene en el pecho, también tiene un herpes zóster en los nervios intercostales, y es por eso que sale de esa forma. Vean, ahí están las imágenes. Luego San Google, sí anda de buen doctor, pero luego si te pasas, te detecta cáncer para todo. Dices, sí, ¿me duele el dedo? Cáncer. Es como con esas bolitas blancas, ¿no? Pero vale la pena para ver las fotos, para que la gente lo pueda identificar, ¿no? Sí puede salir en la nalga el herpes. Estoy viendo aquí rápido las preguntas que ponen. Sí puede salir en la nalga el herpes. Qué asco. Pues son las imágenes, pues así la son. psoriasis se puede controlar. Depende qué tipo de psoriasis. Hay psoriasis de diferentes tipos. La psoriasis es una enfermedad principalmente de la piel, pero también hay en uñas, también hay psoriasis articular, hay una psoriasis que se llama psoriasis en gota, que es como si te salpicaran así, entonces está como en puntitos alrededor. Sí hay tratamiento, es una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo y se presentan los síntomas. El tratamiento, desafortunadamente, es bajar el sistema inmune para que esa persona no le dé. Y hay otro tratamiento que ya salió, que es el grupo de medicamentos que llaman modificadores de la enfermedad o anticuerpos monoclonales. Son estos medicamentos que acaban en UMAV o acaban en TINIV, todos estos medicamentos que ahí en las advertencias viene que pues tengas mucho cuidado porque te va a bajar el sistema inmunológico, y si tienes tuberculosis latente o si tienes zóster o si tienes algún otro tipo de enfermedad, está contraindicado porque te pueden causar brotes.
Wow. Pues vean, siempre que tenemos un jueves con el doctor Frisby salen muchas preguntas y eso me habla de la información que se requiere en materia de salud. Así Digo, o sea, hace falta tener más de estos programas, tener estos programas en diferentes espacios que lleguen a más personas para que la gente nos vayamos informando, porque luego hay cada cantidad de preguntas y sí son temas de interés, ¿no? Claro, con muchísimo gusto, aunque se aburra aquí. Por aquí había un amigo que ya Que se Santos aburre. Cedillo, que estaba muy aburrido. Pues la te va a vacuna ayudar, la vacuna de Zoster, ¿dónde se que puede no se aplicar? podía conseguir. Habitualmente la debe tener el sistema de salud. Es una vacuna cara, entonces pues puede ser que no haya mucha, pero si ustedes tienen recursos y viven cerca de la Ciudad de México, pueden ir a un lugar que se llama Centro de Vacunas. Está en la calle de Gelati, enfrente del Hospital Mosel, con el doctor Medina Chanona, y él se dedica además es pediatra, pero él se dedica a esto de la vacunación, incluso él es el que pone vacunas de fiebre amarilla y todas estas, malaria y todas estas ondas, para la gente que va a viajar a esos países en donde les exigen ese tipo de vacunas. Pero así se llama, es más, lo encuentran en Twitter, así se llama, @centro de vacunas, y está en la Ciudad de México, y pueden ir ahí y él tiene todas las vacunas, y si les dicen que van de mi parte, hasta descuento les anda haciendo. Ándale, su código de descuento, el doctor Frisby. Ándale. Doctor, ¿en dónde lo encuentran? Y pregunta al millón, ¿cuándo? Ya, Ya sí, regresé a mi me estudio, recuerda. ¿ya vieron? Ya, al menos es un Ya avance. estoy de regreso en mi estudio, aunque bueno, hoy no prendí la luz de acá atrás, pero no sé si se alcance a ver, pero Sí. híjole, no sé, lo estoy pensando para eso de las transmisiones, porque sigo arreglando la casa. Ahora que regresé a la casa, había ratones y no estaba, pero bueno, ya la estamos poniendo en orden. Y me encuentran en Twitter, en Facebook y en YouTube como @Héctor L. Frisby. Y las transmisiones del Dr. Frisby Responde, yo les prometo que ya pronto las vamos a retomar, porque ya estamos tomando nivel aquí, porque sí fue terrible aquí volver a tomar control de la casa, pero ya están las cosas más en orden. Pues estaremos muy pendientes, doctor, y nos vemos aquí próximamente. Claro que sí, un saludo. Y si el productor no tiene 40 años, no tiene por qué hacerse la prueba de la próstata. La prueba de la próstata ya no es a través de un tacto rectal, okay, para que no se emocione. Yo estaba emocionado. No ya tiene le quitó la emoción. Entonces, se hace a partir de los 40 años la prueba de la próstata, y se llama antígeno prostático específico, y debe ser, el valor es de 0.4 a 4 picogramos. Ese es el rango de valor, y también no tiene por qué subir más de 30% de un año a otro. Es decir, si el primer año tuvieron 0.5, no pueden tener más de 0.8 al siguiente año. Si tienen 2, pues sí está normal, pero tenían 0.5 y hay que ver por qué está creciendo. ¿Cuál es la causa más frecuente de que incremente el antígeno prostático específico? Se llama hipertrofia prostática benigna. No es cáncer, pero causa obstrucción urinaria. Pero hay que hacerse la prueba por lo menos una vez al año. Ahí está. Vamos a llevar al señor productor a hacerse su prueba. Porque sí, ya. No se ve, no se ve estragaños, pero sí ya tiene esos. Sí. Ya está en el 4º piso. Doc, le mando un abrazote, cuídeseme mucho. Que estén bien, hasta luego. Buenas noches a todos. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.